Imagina un mundo donde Roma, en el apogeo de su poder, enfrenta amenazas en todas sus fronteras. Tribus bárbaras al norte, rebeliones en el este y una devastadora peste que diezma a su población. En medio de este caos, se alza un hombre cuya sabiduría y fortaleza no solo desafían las convenciones de su tiempo, sino que también resuenan a través de los siglos. Su vida es una epopeya de coraje, sacrificio y reflexión profunda, que te atrapará desde el primer momento. Te invitamos a adentrarte en esta historia del reinado de Marco Aurelio, donde conocerás a fondo los dilemas personales y las decisiones que forjaron su legado. Descubre cómo un emperador, enfrentado a guerras implacables, traiciones internas y crisis económicas, encuentra en la filosofía estoica la guía para liderar con justicia y humanidad. Prepárate para ser cautivado por la vida de uno de los personajes más emblemáticos de la antigua Roma. Antes de seguir con la historia, no olvides darle un buen like y suscríbete para apoyar este canal. Gracias. El historiador antiguo. En el corazón del siglo II después de Cristo, el Imperio Romano resplandecía como la máxima expresión de poder y cultura en el mundo antiguo. Desde las arenas del Sahara hasta las frías costas de Britania y desde las columnatas de Hispania hasta las riquezas de Asia Menor, Roma se extendía como una colosal entidad unificadora. Este período, conocido como la Pax Romana, era una era dorada donde la paz y la prosperidad permitían el florecimiento de las artes, la filosofía y el comercio. Las legiones romanas, símbolos de disciplina y destreza militar, aseguraban las fronteras y mantenían a raya a los enemigos que acechaban en los límites del imperio. La dinastía antonina, que gobernaba en este tiempo, estaba compuesta por emperadores sabios y moderados como Nerva, Trajano, Adriano y Antonino Pío. Estos líderes habían logrado mantener la estabilidad política y económica, promoviendo infraestructuras que conectaban las vastas provincias y fomentando un sentido de identidad común entre pueblos diversos. Las calzadas romanas facilitaban el comercio y el movimiento de tropas, mientras que los acueductos y anfiteatros embellecían las ciudades y mejoraban la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, bajo esta superficie de armonía, comenzaban a gestarse desafíos que pondrían a prueba la fortaleza de Roma. Las fronteras, aunque fortificadas, eran constantemente probadas por tribus bárbaras que veían en las riquezas del imperio una tentación irresistible. En el norte, los marcomanos, cuados y sármatas acechaban en los bosques y llanuras más allá del Danubio, observando y esperando el momento oportuno para atacar. En Oriente, el poderoso Imperio Parto representaba una amenaza constante, rivalizando con Roma por el control de las rutas comerciales y territorios estratégicos. La economía, aunque robusta, enfrentaba tensiones. La dependencia de mano de obra esclava y las desigualdades sociales generaban descontento entre las clases más bajas. Los latifundios se expandían a expensas de los pequeños agricultores, y las ciudades comenzaban a sentir la presión de una población en crecimiento que demandaba más recursos y servicios. La moneda experimentaba fluctuaciones, y la necesidad de financiar campañas militares y obras públicas imponía cargas fiscales sobre los ciudadanos. En el ámbito social y cultural, Roma era un crisol de culturas y tradiciones. La ciudadanía romana se extendía a más personas, pero también crecía la diversidad de creencias y prácticas. Religiones orientales como el culto a Mitra ganaban adeptos, y el cristianismo, aunque todavía minoritario, comenzaba a establecerse en comunidades urbanas. Esta diversidad enriquecía al imperio, pero también planteaba desafíos en términos de cohesión e identidad. Es en este escenario complejo y vibrante donde nace nuestra historia. Una época de grandeza y esplendor, pero también de incertidumbres y amenazas latentes. El imperio necesitaba líderes capaces de navegar estas aguas turbulentas, hombres de visión y coraje que pudieran mantener la unidad y fortaleza de Roma. La anticipación crecía entre el pueblo y la élite, preguntándose quién sería capaz de asumir tan monumental tarea. Las calles de Roma están llenas de vida. Comerciantes, soldados, filósofos y ciudadanos de todos los rincones del imperio se mezclan en un bullicio constante. Los senadores discuten políticas en el foro, mientras los generales
planifican estrategias en las fronteras lejanas. La grandeza de Roma es palpable, pero la sombra de los desafíos futuros se cierne en el horizonte. La historia que está a punto de desplegarse no es solo la crónica de un imperio, sino también la de un hombre que se alzaría para enfrentar estos desafíos. Un hombre cuya sabiduría y liderazgo dejarían una huella indeleble en la historia de la humanidad. Prepárense para adentrarse en la vida y tiempos de Marco Aurelio, el emperador filósofo que guiaría a Roma a través de sus pruebas más duras. En una villa señorial de Roma, un 26 de abril del año 121 después de Cristo, nació Marco Annio Catilio Severo, conocido mundialmente como Marco Aurelio. Su llegada al mundo fue recibida con júbilo en el seno de una familia noble y acaudalada. Su padre, Marco Annio Vero, era un respetado político y militar, mientras que su madre, Domicia Lucila, provenía de una de las familias más ricas e influyentes de la ciudad. Desde su nacimiento, el destino de Marco Aurelio parecía entrelazado con los hilos del poder y la grandeza. La infancia de Marco Aurelio estuvo marcada por la tragedia y la formación rigurosa. A la temprana edad de 3 años, perdió a su padre, quedando al cuidado de su abuelo y su madre. Este evento forjó en él una madurez prematura y un sentido profundo de responsabilidad. Su familia, consciente de su potencial y posición, se aseguró de que recibiera la mejor educación posible. Se rodeó de tutores expertos en retórica, filosofía y artes militares, disciplinas esenciales para cualquier aspirante a estadista romano. Una figura clave en su formación fue el emperador Adriano, un pariente lejano que vio en el joven Marco Aurelio cualidades excepcionales. Adriano, conocido por su amor por las artes y la filosofía, apodó al niño Verísimo por su sinceridad y nobleza de espíritu. Bajo su protección, Marco Aurelio accedió a círculos intelectuales y políticos de alto nivel, siendo introducido a las complejidades del gobierno y la administración imperial. Desde temprana edad, Marco Aurelio mostró una inclinación natural hacia la filosofía estoica. A los 12 años ya había adoptado prácticas de austeridad y disciplina, durmiendo en el suelo y rechazando los lujos que su posición le ofrecía. Estudió bajo la tutela de filósofos prominentes como Apuleyo y Quinto Junio Rústico, quienes le inculcaron principios de virtud, autocontrol y servicio al bien común. Estas enseñanzas serían el cimiento de su carácter y guiarían sus decisiones en los años venideros. Además de su formación intelectual, Marco Aurelio recibió entrenamiento militar y en artes marciales. Comprendía que un líder romano debía ser capaz de comandar en el campo de batalla y ganar el respeto de las legiones. Participó en ejercicios militares, aprendió tácticas de combate y estudió la historia de las grandes campañas romanas. Este equilibrio entre mente y cuerpo forjó en él una versatilidad que sería crucial durante su reinado. La influencia de su madre, Domicia Lucila, también fue significativa. Ella le inculcó valores de piedad, compasión y respeto por la tradición. Le enseñó la importancia de la familia y la lealtad, aspectos que Marco Aurelio valoraría profundamente. Su hogar era un lugar donde se discutían ideas y se celebraban las virtudes cívicas, alimentando en él un sentido de propósito y deber hacia Roma. El joven Marco Aurelio no solo destacaba por su inteligencia, sino también por su modestia y humildad. A pesar de su posición privilegiada, evitaba la ostentación y prefería la compañía de hombres sabios y justos. Esta actitud le ganó el respeto y la admiración de sus contemporáneos, convirtiéndolo en una figura querida y apreciada en los círculos sociales y políticos. A medida que crecía, los ojos de Roma se posaban sobre él. Muchos veían en Marco Aurelio el potencial de un gran líder, alguien capaz de guiar al imperio en tiempos de cambio. Sin embargo, él permanecía ajeno a las ambiciones personales, centrado en su formación y en vivir de acuerdo con sus principios filosóficos. Sin saberlo, se estaba preparando para asumir una responsabilidad que cambiaría el curso de la historia. El destino de Marco Aurelio dio un giro significativo cuando el emperador Adriano, sin hijos propios y preocupado por la sucesión, decidió adoptar al senador Antonino Pío como su heredero. Pero esta adopción venía con una condición. Antonino Pío debía a su vez adoptar a Marco Aurelio y a Lucio Vero,
asegurando así una línea sucesoria estable y fortaleciendo los lazos dentro de la élite romana. Este movimiento estratégico tenía como objetivo evitar disputas por el poder y mantener la continuidad en el liderazgo del imperio. A los 17 años, Marco Aurelio se convirtió oficialmente en hijo adoptivo de Antonino Pío, cambiando su nombre a Marco Aurelio Antonino. Esta adopción no solo elevó su estatus político, sino que también lo acercó al centro del poder. Bajo la tutela de Antonino Pío, comenzó una formación intensiva en asuntos de Estado, leyes y administración pública. Participaba en reuniones del Senado, asistía a debates y se familiarizaba con las complejidades de gobernar un imperio vasto y diverso. Antonino Pío, un hombre justo y equilibrado, veía en Marco Aurelio a un sucesor digno. Le enseñó la importancia de la moderación, la clemencia y la paciencia en el liderazgo. Juntos discutían políticas y estrategias, y el joven Marco absorbía cada lección con atención. Esta relación no solo era política, sino también paternal. Antonino Pío se convirtió en una figura paterna para él, guiándolo y preparándolo para los desafíos futuros. Simultáneamente, Marco Aurelio continuó sus estudios filosóficos y académicos. No abandonó su pasión por el estoicismo y seguía buscando el consejo de sus maestros. Comprendía que la filosofía no era solo una disciplina intelectual, sino una guía práctica para la vida y el gobierno. Creía firmemente que un líder debía ser virtuoso y servir como ejemplo para su pueblo. La adopción también fortaleció sus lazos con Lucio Vero, su hermano adoptivo. Aunque tenían personalidades diferentes, Marco era más serio y reflexivo, mientras que Lucio era más dado a los placeres y la vida social. Ambos compartían la responsabilidad de prepararse para liderar Roma. Esta relación sería crucial en los años siguientes, cuando tendrían que gobernar juntos en un periodo de grandes desafíos. Durante este tiempo, Marco Aurelio contrajo matrimonio con Faustina la Menor, hija de Antonino Pío. Este enlace consolidó aún más las alianzas políticas y familiares. Faustina era una mujer inteligente y dinámica, y juntos tuvieron varios hijos, asegurando la continuidad de la dinastía antonina. La familia se convirtió en un pilar fundamental en la vida de Marco Aurelio, proporcionándole apoyo y motivación. Sus días se llenan de responsabilidades y aprendizaje, pero también de reflexiones profundas sobre la naturaleza del poder y el deber. Se enfrenta a dilemas éticos y políticos, buscando siempre actuar de acuerdo con sus principios y en beneficio del imperio. La presión aumentaba a medida que se acercaba el momento de asumir el trono. Los ojos de Roma estaban sobre él, y las expectativas eran altas. Sin embargo, Marco Aurelio no buscaba la gloria personal. Veía el liderazgo como un servicio, y estaba dispuesto a sacrificar sus propios deseos por el bien común. Su preparación para el trono no era solo una cuestión de habilidades políticas, sino también de carácter y virtud. En el año 161 después de Cristo, tras una enfermedad breve pero fatal, el emperador Antonino Pío falleció, dejando el trono a su hijo adoptivo y protegido, Marco Aurelio. Sin embargo, en un gesto que sorprendió a muchos y demostró su humildad y sentido de justicia, Marco Aurelio insistió en que Lucio Vero fuera nombrado coemperador. Por primera vez en la historia romana, dos hombres compartirían el título de Augusto, estableciendo un liderazgo dual en el imperio. Esta decisión no fue tomada a la ligera. Marco Aurelio creía que compartir el poder con Lucio Vero fortalecería la unidad del imperio y honraría los deseos de Antonino Pío y Adriano. Reconocía las habilidades de Lucio y consideraba que juntos podrían enfrentar mejor los desafíos que se avecinaban. Además, esta medida ayudaba a evitar posibles conflictos de sucesión y mostraba un frente unificado ante el Senado y el pueblo romano. La distribución de responsabilidades fue estratégica. Marco Aurelio, con su inclinación hacia la filosofía y la administración, se enfocaría en los asuntos internos, las leyes y las relaciones con el Senado. Lucio Vero, por su parte, se encargaría de los asuntos militares y las provincias orientales, donde las tensiones con el Imperio Parto comenzaban a intensificarse. Esta división permitía una gestión más eficiente y una respuesta rápida a las amenazas externas. El inicio de su reinado no estuvo exento de desafíos. Las inundaciones en el Tíber habían causado daños significativos en Roma,
y la carestía de alimentos amenazaba con desatar disturbios. Marco Aurelio tomó medidas inmediatas, organizando la distribución de granos y coordinando esfuerzos de reconstrucción. Su enfoque compasivo y eficaz le ganó el respeto y la gratitud de la población. Mientras tanto, en Oriente, el Imperio Parto había invadido Armenia y amenazaba las fronteras romanas. Lucio Vero partió hacia el este para dirigir las campañas militares, llevando consigo a generales experimentados y legiones veteranas. Aunque Lucio no tenía la misma disciplina que Marco Aurelio, su presencia en el frente era necesaria y simbólica. Las victorias obtenidas en estas campañas reforzarían la posición de Roma y asegurarían las fronteras orientales. El cogobierno presentó desafíos únicos. Las diferencias en personalidad y estilo de vida entre los dos emperadores eran notorias. Marco Aurelio llevaba una vida austera y dedicada al estudio, mientras que Lucio Vero disfrutaba de los placeres y el lujo. Sin embargo, ambos mostraron una capacidad admirable para colaborar y mantener la armonía en el liderazgo. Su comunicación constante y respeto mutuo evitaron conflictos que podrían haber debilitado al imperio. La combinación de sabiduría y acción, filosofía y estrategia militar ofrece una perspectiva única sobre cómo Roma podía adaptarse y enfrentar múltiples desafíos simultáneamente. La confianza y lealtad entre los dos emperadores serían puestas a prueba en los años siguientes, pero por ahora representaban una nueva esperanza para la estabilidad y grandeza de Roma. Las tensiones con el Imperio Parto habían estado latentes durante años, pero estallaron en conflicto abierto cuando los partos invadieron Armenia, un reino aliado de Roma, e instalaron a un rey títere. Esta agresión directa representaba una amenaza estratégica, ya que Armenia era una zona clave para el control de las rutas comerciales y un baluarte defensivo en el este. La respuesta de Roma debía ser rápida y contundente. Lucio Vero, como coemperador responsable de los asuntos militares orientales, asumió el mando de las operaciones. Acompañado por generales expertos como Avidio Casio y Marco Estacio Prisco, se dirigió al frente con un ejército bien equipado y motivado. Aunque Lucio no era un estratega militar por naturaleza, supo delegar en sus comandantes y mantener la moral de las tropas. Las campañas en Oriente fueron arduas y prolongadas. Las fuerzas romanas enfrentaron obstáculos como el terreno montañoso, las condiciones climáticas extremas y la resistencia feroz de los partos. Sin embargo, gracias a la disciplina de las legiones y las tácticas superiores, lograron recuperar Armenia y avanzaron hacia Mesopotamia. La captura de ciudades importantes como Seleucia y Ctesifonte, capital parto, representó un golpe significativo al enemigo. Estas victorias no solo restauraron el control romano en la región, sino que también proporcionaron un botín considerable. Tesoros, recursos y prisioneros fueron llevados de regreso a Roma, fortaleciendo la economía y el prestigio del imperio. Las celebraciones en la capital incluyeron desfiles triunfales y juegos públicos, donde Lucio Vero fue aclamado como un héroe. Sin embargo, la guerra también trajo consecuencias inesperadas. Las legiones, al regresar de Oriente, trajeron consigo una enfermedad devastadora que pronto se conocería como la peste antonina. Esta epidemia se propagó rápidamente por todo el imperio, causando estragos en la población y afectando todos los aspectos de la sociedad. La alegría por las victorias militares se vio ensombrecida por el temor y la pérdida. Mientras tanto, Marco Aurelio gestionaba la crisis desde Roma. Aunque no participó directamente en las campañas orientales, su liderazgo fue esencial para mantener la estabilidad interna y coordinar los esfuerzos en múltiples frentes. La comunicación constante entre los dos emperadores y su capacidad para complementarse fueron claves para superar los desafíos. La combinación de gloria y tragedia refleja la complejidad del imperio en esta época, donde cada victoria podía venir acompañada de nuevos desafíos. Las acciones de Lucio Vero y Marco Aurelio durante este periodo sentarían las bases para los eventos que seguirían, tanto en el ámbito militar como en el social. La alegría por las victorias en Oriente se desvaneció rápidamente cuando una misteriosa enfermedad comenzó a propagarse por el imperio. Conocida posteriormente como la peste antonina, esta epidemia, que algunos historiadores creen que pudo ser viruela o sarampión, se convirtió en una de las más mortíferas de la antigüedad. Las legiones que regresaban de las campañas partas habían sido el vector de transmisión,
llevando la enfermedad a cada rincón de Roma. Las ciudades, normalmente bulliciosas y llenas de vida, se transformaron en lugares de miedo y desesperación. Los síntomas de la peste eran aterradores: fiebre alta, erupciones cutáneas y una tasa de mortalidad alarmante. Familias enteras sucumbían a la enfermedad, y las calles se llenaban de carroñas y cadáveres sin enterrar. El pánico se extendió, y muchos interpretaron la peste como un castigo divino por las acciones del imperio. El impacto demográfico fue devastador. Se estima que hasta 5 millones de personas murieron a causa de la peste, afectando tanto a las zonas urbanas como rurales. La disminución de la población tuvo consecuencias económicas significativas. La producción agrícola cayó drásticamente debido a la falta de mano de obra, lo que provocó escasez de alimentos y hambrunas. El comercio se redujo y las arcas del Estado se vieron mermadas por la disminución de los impuestos y el aumento de los gastos en salud y asistencia. Marco Aurelio, enfrentando una de las mayores crisis de su reinado, mostró un liderazgo compasivo y decidido. Ordenó medidas sanitarias estrictas, estableció hospitales y proporcionó recursos para el cuidado de los enfermos. Vendió propiedades personales y tesoros imperiales para financiar los esfuerzos de socorro, demostrando su compromiso con el bienestar de su pueblo. Sus acciones fueron un faro de esperanza en medio de la oscuridad. La peste no solo afectó a la población civil, sino también al ejército. Las legiones estaban diezmadas, y la capacidad de defensa del imperio se vio comprometida. Las tribus bárbaras en las fronteras aprovecharon esta debilidad para intensificar sus incursiones. La amenaza de invasiones aumentaba, y Roma necesitaba reorganizar sus fuerzas rápidamente. La peste no era solo una enfermedad física, sino también un golpe psicológico para una sociedad que se consideraba invencible. Las reflexiones de Marco Aurelio, plasmadas en sus Meditaciones, ofrecen una visión íntima de sus luchas internas y su búsqueda de sabiduría en tiempos de adversidad. Su filosofía estoica le proporcionaba consuelo y guía, pero el peso de la responsabilidad era enorme. A pesar de los esfuerzos, la peste continuó asolando el imperio durante más de una década, dejando una marca indeleble en la historia de Roma. La combinación de enfermedad, crisis económica y amenazas externas representaba una tormenta perfecta que pondría a prueba la resiliencia y fortaleza de la civilización romana. Mientras Roma luchaba por recuperarse de la peste, una nueva amenaza surgía en las fronteras del norte. Las tribus germánicas, específicamente los marcomanos, cuados y sármatas, veían en la debilitada Roma una oportunidad para invadir y saquear. Estas tribus, conocidas por su ferocidad y destreza en combate, comenzaron a cruzar el Danubio, penetrando en territorio imperial y causando estragos en las provincias fronterizas. Las incursiones bárbaras no eran eventos aislados, sino movimientos coordinados que amenazaban con desestabilizar la región. Ciudades y asentamientos fueron arrasados, y miles de ciudadanos romanos fueron asesinados o capturados. El pánico se extendió entre la población, y las autoridades locales solicitaban desesperadamente ayuda al emperador. Marco Aurelio, comprendiendo la gravedad de la situación, decidió tomar el mando directo de las operaciones militares. A pesar de su inclinación filosófica, estaba dispuesto a liderar a las legiones en el campo de batalla. Reorganizó el ejército, reclutando nuevos soldados e incluso liberando esclavos para que sirvieran en las filas. Su objetivo era contener las invasiones y restaurar la seguridad en las fronteras. Las guerras marcomanas, como se conocería este conflicto, se prolongaron durante más de una década. Las campañas fueron duras y exigentes, con batallas libradas en terrenos difíciles y en condiciones climáticas adversas. Marco Aurelio mostró un liderazgo ejemplar, compartiendo las privaciones con sus soldados y tomando decisiones estratégicas que demostraron su habilidad militar. Batallas clave como la de Carnuntum y la de Aquilea marcaron puntos de inflexión. Las legiones romanas, a pesar de estar enfrentadas a enemigos formidables y a menudo superiores en número, lograron victorias significativas. Sin embargo, el costo humano y material fue enorme. La guerra drenó aún más los recursos del imperio y dejó cicatrices profundas en la sociedad romana. La determinación de Marco Aurelio y su capacidad para inspirar a sus hombres son aspectos destacados que reflejan su grandeza como líder.
A pesar de los éxitos militares, las amenazas persistían. Las tribus bárbaras eran resilientes y continuaban representando un peligro constante. Marco Aurelio comprendió que no bastaba con repeler las invasiones. Era necesario establecer una presencia permanente y reforzar las defensas para garantizar la seguridad a largo plazo del imperio. En el año 169 después de Cristo, las tribus germánicas lograron un avance sin precedentes al cruzar los Alpes y adentrarse en Italia, el corazón del imperio. La ciudad de Aquilea, una de las más importantes y estratégicas del noreste italiano, fue sitiada. Este evento sacudió a Roma hasta sus cimientos, ya que por primera vez en siglos los enemigos habían llegado tan cerca de la capital. El asedio de Aquilea generó pánico entre la población romana. Los ciudadanos temían que Roma misma pudiera ser el próximo objetivo. La confianza en la invulnerabilidad de Italia se había roto, y la necesidad de una respuesta rápida y eficaz era urgente. Marco Aurelio, demostrando nuevamente su capacidad de liderazgo, movilizó todas las fuerzas disponibles para enfrentar esta amenaza. Reforzó las defensas de las ciudades, organizó milicias locales y envió mensajes al Senado y al pueblo para mantener la calma y la unidad. Su presencia en el frente de batalla fue crucial para elevar la moral de las tropas y coordinar las estrategias militares. Las legiones romanas, motivadas por la defensa de su patria, lucharon con determinación. Después de intensos combates, lograron romper el asedio de Aquilea y expulsar a los invasores. Esta victoria no solo salvó a Italia de una posible devastación, sino que también restauró la confianza en la capacidad de Roma para defenderse. Sin embargo, el hecho de que las tribus germánicas hubieran llegado tan lejos revelaba la fragilidad de las defensas fronterizas y la necesidad de reformas profundas. Marco Aurelio inició programas para fortalecer las fortificaciones en los Alpes y mejorar la vigilancia en las fronteras. También reconoció la importancia de entender y anticipar los movimientos de las tribus bárbaras. Las decisiones tomadas durante esta crisis tendrían implicaciones a largo plazo para la seguridad y estrategia militar del imperio. La defensa de Italia se convirtió en un símbolo de la resiliencia romana. A pesar de las adversidades y las múltiples amenazas, el imperio demostraba una vez más su capacidad para unirse y superar los desafíos. Marco Aurelio emergió de esta prueba con una reputación aún más sólida como líder y protector de Roma. En medio de las campañas y crisis que azotaban al imperio, una tragedia personal afectó profundamente a Marco Aurelio. En el año 169 después de Cristo, Lucio Vero, su hermano adoptivo y coemperador, falleció repentinamente, probablemente a causa de la peste antonina. Su muerte dejó a Marco Aurelio como único emperador, cargando solo con el inmenso peso de liderar Roma en tiempos tan tumultuosos. La pérdida de Lucio Vero fue un golpe emocional y político. A pesar de sus diferencias, ambos habían compartido el poder de manera efectiva, complementando sus habilidades y manteniendo un equilibrio en el gobierno. La ausencia de Lucio significaba que Marco Aurelio tendría que asumir todas las responsabilidades, tanto en el frente militar como en la administración interna. Marco Aurelio, fiel a su carácter, enfrentó esta nueva realidad con determinación y serenidad. Realizó cambios en la administración para consolidar su control y garantizar la eficiencia del gobierno. Nombró a personas de confianza en puestos clave, reforzó la disciplina en el ejército y fortaleció las instituciones civiles. Su enfoque era práctico y orientado a mantener la estabilidad en medio de las múltiples amenazas que enfrentaba el imperio. La soledad en el poder también permitió a Marco Aurelio aplicar más directamente sus principios filosóficos en la gobernanza. Promovió leyes que buscaban la justicia y el bienestar de los ciudadanos, combatió la corrupción y fomentó la educación y la moralidad pública. Su liderazgo se caracterizaba por la humildad y el servicio, atributos que lo diferenciaban de muchos de sus predecesores. La combinación de responsabilidades y desafíos lo llevó a profundizar en sus reflexiones y a actuar con una sabiduría aún mayor. Sus meditaciones, escritas durante este periodo, revelan un hombre consciente de la impermanencia y la fragilidad de la vida, pero comprometido con su deber y con el bienestar de Roma. La ausencia de Lucio Vero también tuvo implicaciones en las relaciones internacionales.
Algunos aliados y enemigos vieron en la muerte del coemperador una oportunidad o una debilidad. Marco Aurelio tuvo que redoblar sus esfuerzos diplomáticos y militares para mantener la cohesión del imperio y disuadir posibles agresiones. A pesar de las dificultades, Marco Aurelio logró mantener la unidad y fortaleza de Roma. Su liderazgo en solitario demostró que estaba a la altura de los desafíos, y su legado como uno de los más grandes emperadores filósofos se consolidaba cada vez más. Tras una breve tregua, las hostilidades con las tribus germánicas se intensificaron nuevamente. Marco Aurelio comprendió que para garantizar la seguridad a largo plazo del imperio, no bastaba con repeler las incursiones. Era necesario tomar medidas proactivas y estratégicas que incluyeran llevar la guerra al territorio enemigo y establecer una presencia romana más allá de las fronteras tradicionales. El emperador ordenó la construcción de fortificaciones y puestos militares a lo largo del Danubio, creando una línea defensiva más sólida. Además, promovió la creación de nuevas provincias en territorio bárbaro, con la intención de romanizar estas áreas y establecer una zona de amortiguación que protegiera las fronteras imperiales. Las campañas en el norte fueron extensas y exigentes. Las legiones romanas avanzaron hacia las tierras de los marcomanos y otros pueblos germánicos, enfrentando desafíos logísticos y tácticos. El terreno desconocido, las condiciones climáticas adversas y la resistencia feroz de los guerreros bárbaros pusieron a prueba la capacidad militar de Roma. Sin embargo, bajo el liderazgo de Marco Aurelio y sus generales, las fuerzas romanas lograron importantes victorias. Se establecieron asentamientos y colonias militares, y se construyeron caminos y puentes para facilitar el movimiento de tropas y suministros. Estas acciones no solo tenían un propósito militar, sino también político, buscando integrar estas regiones al imperio y difundir la cultura romana. La determinación de Marco Aurelio de asegurar las fronteras y proteger a Roma refleja su compromiso inquebrantable con el imperio. A pesar de los avances, la guerra era costosa en términos humanos y económicos. Las arcas del Estado se agotaban y el desgaste de las tropas era considerable. Marco Aurelio tuvo que equilibrar las demandas militares con las necesidades internas, buscando soluciones creativas para mantener el esfuerzo bélico sin descuidar el bienestar de la población. La continuación de las guerras marcomanas representaba una de las pruebas más duras para Roma en su historia reciente. Sin embargo, también demostraba la capacidad del imperio para adaptarse y enfrentar desafíos complejos. Las decisiones tomadas durante este periodo tendrían repercusiones duraderas en la configuración geopolítica de la región y en la historia de Roma. En el año 175 después de Cristo, mientras Marco Aurelio luchaba en las fronteras del norte contra las tribus germánicas, una sombra de traición se cernía sobre el imperio romano. Avidio Casio, un general respetado y gobernador de las provincias orientales, se proclamó emperador en Egipto y Siria. Este levantamiento inesperado sacudió los cimientos del poder imperial, amenazando con dividir al imperio en un momento ya de por sí crítico. Las causas de la rebelión de Casio fueron múltiples y complejas. Por un lado, circulaban rumores sobre la muerte de Marco Aurelio, propagados quizás por aquellos que buscaban desestabilizar el orden establecido. La distancia entre las fronteras del norte y las provincias orientales facilitaba la difusión de estas falsas noticias. Casio, creyendo que el emperador había fallecido, vio una oportunidad para ascender al trono y proteger el imperio de lo que él percibía como una inminente crisis de sucesión. Además, Casio contaba con el apoyo de ciertas élites locales y sectores del ejército que veían en él a un líder fuerte y capaz de mantener la estabilidad en Oriente. Su reputación como militar exitoso, especialmente tras sus victorias contra los partos, le había granjeado respeto y lealtad. Algunos historiadores sugieren que su ambición personal y el deseo de consolidar su poder también jugaron un papel crucial en su decisión de rebelarse. Cuando la noticia del levantamiento llegó a Marco Aurelio, su reacción fue sorprendentemente moderada. En lugar de responder con ira o venganza, el emperador mostró una clemencia y sabiduría inusuales. Comprendió que una guerra civil sería desastrosa para el imperio, ya debilitado por las guerras y la peste. Decidió abordar la situación con prudencia, enviando cartas a los senadores y gobernadores en Oriente,
reafirmando su supervivencia y exhortándolos a mantener la lealtad. Marco Aurelio también preparó una expedición hacia Oriente, demostrando su disposición a enfrentar la rebelión si era necesario. Sin embargo, antes de que pudiera emprender marcha, Avidio Casio fue asesinado por uno de sus propios centuriones, aparentemente motivado por la esperanza de ganar el favor del emperador. La muerte de Casio desactivó la amenaza inmediata, pero dejó abierta la cuestión de cómo manejar las consecuencias de la traición. En un gesto magnánimo, Marco Aurelio perdonó a los seguidores de Casio y prohibió cualquier persecución contra su familia y aliados. Esta decisión no solo evitó un baño de sangre, sino que también envió un mensaje poderoso sobre su visión de liderazgo y justicia. El emperador entendía que la reconciliación era esencial para restaurar la unidad y la confianza en las provincias orientales. La resolución del conflicto permitió a Marco Aurelio restaurar la lealtad en Oriente sin recurrir a la violencia excesiva. Visitó personalmente las provincias afectadas, reafirmando su compromiso con todos los ciudadanos del imperio. Su presencia y actitud conciliadora ayudaron a sanar las heridas y a fortalecer los lazos entre Roma y las regiones orientales. Este episodio destacó la capacidad de Marco Aurelio para manejar situaciones delicadas con tacto y humanidad. Su enfoque contrastaba con el de muchos de sus predecesores, que habrían optado por la represión violenta. La rebelión de Avidio Casio se convirtió en una prueba más de la fortaleza moral y la sabiduría del emperador filósofo, consolidando su legado como uno de los líderes más justos de la historia romana. Mientras las fronteras del imperio ardían y las amenazas externas persistían, Marco Aurelio comprendió que la fortaleza de Roma no solo dependía de sus ejércitos, sino también de la solidez de sus instituciones internas. Decidido a reforzar el tejido social y administrativo del imperio, emprendió una serie de reformas legales y administrativas destinadas a mejorar la eficiencia del gobierno y el bienestar de sus ciudadanos. Una de sus principales preocupaciones fue la justicia social. Marco Aurelio promovió leyes que protegían a los más vulnerables, incluyendo a los esclavos y los pobres. Estableció regulaciones que limitaban los abusos de los amos hacia sus esclavos y facilitó los procesos de manumisión. Además, implementó medidas para combatir la corrupción entre los funcionarios públicos, estableciendo penas severas para aquellos que abusaban de su poder. El emperador también puso un énfasis especial en la atención a las provincias. Entendía que el imperio era un mosaico de culturas y pueblos diversos, y que su unidad dependía de la integración y el respeto mutuo. Visitó varias provincias personalmente, escuchando las necesidades y preocupaciones de sus habitantes. Promovió la construcción de infraestructuras como caminos, puentes y acueductos, mejorando la comunicación y el comercio entre las regiones. En respuesta a la crisis económica provocada por la peste y las guerras, Marco Aurelio implementó medidas económicas audaces. Para aliviar la carga fiscal de los más necesitados, aumentó los impuestos a las clases más adineradas y vendió propiedades personales y del Estado para recaudar fondos. Estableció controles de precios para evitar la especulación y aseguró el suministro de alimentos a las ciudades más afectadas. La educación y la cultura también fueron áreas de interés para el emperador. Fomentó el estudio de la filosofía, las artes y las ciencias, creyendo que una ciudadanía instruida era esencial para el progreso y la estabilidad del imperio. Patrocinó escuelas y academias y atrajo a eruditos de todo el mundo romano a su corte. Estas reformas no estuvieron exentas de oposición. Algunos senadores y élites se resistieron a los cambios, temiendo perder privilegios y poder. Sin embargo, la determinación y el carisma de Marco Aurelio le permitieron superar estas resistencias y avanzar en su visión de un imperio más justo y eficiente. El impacto de estas políticas fue significativo. Bajo su liderazgo, Roma experimentó una renovación institucional que fortaleció el gobierno central y mejoró la vida de muchos de sus ciudadanos. Aunque los desafíos externos persistían, estas reformas sentaron las bases para una mayor resiliencia y cohesión interna. El legado de Marco Aurelio como reformador y estadista es tan relevante como su reputación como filósofo y militar. Su comprensión profunda de la naturaleza humana y de las dinámicas sociales le permitió implementar cambios que beneficiarían al imperio mucho después de su reinado.
Su enfoque integral del liderazgo, combinando ética, pragmatismo y compasión, lo distingue como uno de los grandes gobernantes de la antigüedad. Mientras las guerras contra los marcomanos continuaban en el norte, una nueva amenaza surgía en las fronteras orientales del imperio. Los sármatas, un conjunto de tribus nómadas conocidas por su destreza como jinetes y arqueros, comenzaron a realizar incursiones en las provincias romanas a lo largo del Danubio y el Mar Negro. Sus ataques rápidos y sorprendentes causaban estragos en las comunidades fronterizas, saqueando aldeas y perturbando el comercio. Los sármatas no eran un enemigo fácil de enfrentar. Su movilidad y conocimiento del terreno les daban ventajas sobre las legiones romanas, acostumbradas a tácticas más convencionales. Marco Aurelio, reconociendo la gravedad de la situación, decidió tomar medidas decisivas. Ordenó el despliegue de fuerzas adicionales en la región y comenzó a desarrollar estrategias militares adaptadas para contrarrestar las tácticas sármatas. Una de las innovaciones fue el uso de caballería ligera y arqueros montados en el ejército romano, emulando las habilidades de sus oponentes. Entrenó a sus soldados en nuevas tácticas de combate y fomentó la flexibilidad en el campo de batalla. Además, estableció alianzas con tribus locales enemistadas con los sármatas, aprovechando el conocimiento y apoyo de los habitantes de la región. Las campañas fueron intensas y exigieron un gran esfuerzo logístico. Las legiones debían operar en territorios desconocidos y a menudo inhóspitos. Sin embargo, la determinación y el liderazgo de Marco Aurelio comenzaron a dar frutos. Se lograron victorias significativas que frenaron las incursiones y restauraron cierta estabilidad en la frontera oriental. Para consolidar estos logros, el emperador promovió el establecimiento de colonias militares en zonas estratégicas. Ofreció tierras a veteranos y colonos dispuestos a asentarse en estas áreas, creando comunidades leales a Roma que servían como primera línea de defensa. Estas colonias también contribuyeron al desarrollo económico y cultural de la región, difundiendo la influencia romana. El enfrentamiento con los sármatas no solo fue militar, sino también diplomático. Marco Aurelio entabló negociaciones con algunos líderes tribales, logrando acuerdos que beneficiaban a ambas partes. Ofreció protección y ventajas comerciales a cambio de paz y cooperación, demostrando una vez más su habilidad para combinar fuerza y diplomacia. El éxito en estas campañas reforzó la reputación de Marco Aurelio como defensor incansable del imperio. A pesar de los múltiples frentes abiertos y las limitaciones de recursos, su capacidad para dirigir y adaptarse a diferentes desafíos fue ejemplar. Estas acciones no solo protegieron las fronteras, sino que también enviaron un mensaje claro a otros pueblos sobre la determinación de Roma para mantener su integridad territorial. Las lecciones aprendidas en el enfrentamiento con los sármatas influirían en la estrategia militar romana en los años siguientes. La incorporación de tácticas y unidades especializadas amplió la versatilidad del ejército y mejoró su capacidad para enfrentar amenazas diversas. Conscientes de que las fronteras eran el escudo protector del imperio, Marco Aurelio y sus asesores militares emprendieron una ambiciosa campaña para fortalecer y expandir las defensas fronterizas. Una de las iniciativas clave fue la construcción y mejora del Limes Germanicus, una extensa red de fortificaciones, torres de vigilancia, muros y fosos que se extendía a lo largo de cientos de kilómetros desde el Rin hasta el Danubio. Estas estructuras no solo servían como barreras físicas contra las incursiones bárbaras, sino que también funcionaban como puestos de control y centros administrativos. Las guarniciones permanentes estacionadas en estos puntos podían detectar y responder rápidamente a cualquier movimiento enemigo. Además, los caminos militares construidos facilitaban el desplazamiento de tropas y el suministro de recursos. La importancia estratégica de estas fortificaciones era incuestionable. No solo protegían el corazón del imperio de invasiones repentinas, sino que también proyectaban el poder y la presencia de Roma en las regiones limítrofes. Los pueblos vecinos, al ver la magnitud y solidez de estas defensas, podían sentirse disuadidos de emprender acciones hostiles. El despliegue de legiones adicionales en las fronteras fue otra medida esencial. Marco Aurelio reorganizó las fuerzas militares, asignando unidades de élite a los puntos más vulnerables.
Estos soldados no solo defendían el territorio, sino que también interactuaban con las comunidades locales, promoviendo la romanización y manteniendo el orden. La construcción de estas defensas requería una inversión significativa de recursos y mano de obra. El emperador movilizó a ingenieros, arquitectos y trabajadores de todo el imperio. También promovió la participación de las poblaciones locales, ofreciendo incentivos y beneficios a quienes contribuían al esfuerzo. Además de las fortificaciones terrestres, se fortalecieron las defensas fluviales y marítimas. Barcos patrulla vigilaban los ríos principales y se establecieron puertos y arsenales para apoyar las operaciones navales. Esta estrategia integral garantizaba una protección multidimensional contra las amenazas. El impacto de estas medidas fue considerable. Las fronteras se volvieron más seguras y las incursiones bárbaras disminuyeron notablemente. El comercio y la vida cotidiana en las provincias fronterizas pudieron desarrollarse con mayor normalidad, contribuyendo a la prosperidad general del imperio. La visión de Marco Aurelio de unas fronteras bien defendidas y gestionadas reflejaba su comprensión de que la seguridad interna y externa eran interdependientes. Su enfoque proactivo y estratégico permitió a Roma mantener su integridad territorial en un periodo de desafíos constantes. Las obras realizadas durante su reinado serían fundamentales para la defensa del imperio en las décadas siguientes. Mientras que las campañas militares y las fortificaciones eran esenciales para la seguridad, Marco Aurelio también entendía que la diplomacia era una herramienta poderosa para mantener la paz y la estabilidad en las fronteras. Reconociendo la complejidad y diversidad de los pueblos vecinos, el emperador buscó establecer relaciones que beneficiaran a ambas partes y redujeran las posibilidades de conflicto. Las negociaciones y tratados con las tribus germánicas y sármatas fueron fundamentales en esta estrategia. A través de embajadas y encuentros diplomáticos se llegaron a acuerdos que incluían el intercambio de rehenes, un gesto que aseguraba el compromiso de ambos lados con la paz. Estos rehenes, a menudo hijos de líderes tribales, eran tratados con honor en Roma y recibían educación romana, lo que fortalecía los lazos culturales y políticos. Los acuerdos de paz temporales permitían periodos de estabilidad en los que el comercio y el intercambio cultural podían florecer. Marco Aurelio ofrecía concesiones comerciales y garantías de protección a cambio de la cesación de hostilidades. Estos pactos eran cuidadosamente diseñados para ser mutuamente beneficiosos y fomentar la confianza. Una estrategia innovadora fue la integración de soldados bárbaros en el ejército romano como foederati. Estos guerreros, a cambio de tierras y derechos dentro del imperio, servían en las legiones y aportaban su experiencia y habilidades únicas. Esta política no solo reforzaba las fuerzas militares, sino que también facilitaba la asimilación de estos pueblos en la sociedad romana. El emperador también promovió intercambios culturales y comerciales, entendiendo que la interdependencia económica podía ser un factor de disuasión para el conflicto. Se establecieron mercados en las fronteras donde romanos y bárbaros podían comerciar legalmente, reduciendo así el incentivo para el saqueo y la piratería. Estas relaciones diplomáticas requerían tacto y comprensión. Marco Aurelio y sus emisarios mostraron respeto por las costumbres y tradiciones de los pueblos vecinos, evitando imponer la cultura romana de manera agresiva. Este enfoque sensible ayudó a construir puentes y reducir la hostilidad. Sin embargo, la diplomacia también tenía sus desafíos. Algunos líderes tribales veían estos esfuerzos con sospecha, y las alianzas podían ser frágiles. El emperador debía equilibrar la firmeza y la flexibilidad, adaptándose a las cambiantes circunstancias y manteniendo una vigilancia constante. A través de estas acciones, Marco Aurelio demostró que la fuerza y la diplomacia no eran excluyentes, sino complementarias en la búsqueda de la paz y la seguridad. Su capacidad para navegar las complejidades de las relaciones internacionales contribuyó significativamente a la estabilidad del imperio durante su reinado. A pesar de ser conocido como el emperador filósofo, Marco Aurelio demostró ser un comandante militar competente y dedicado. A lo largo de su reinado participó directamente en numerosas campañas, liderando a sus tropas en el campo de batalla y tomando decisiones estratégicas cruciales. Su presencia en el frente no solo inspiraba a las legiones,
sino que también le permitía comprender de primera mano las realidades y desafíos del conflicto. Marco Aurelio adoptó estrategias y tácticas innovadoras para enfrentar a los diversos enemigos del imperio. Comprendiendo las fortalezas y debilidades de cada adversario, adaptó las formaciones y técnicas de combate de las legiones. Contra los guerreros germánicos, enfatizó la disciplina y el uso de formaciones cerradas. Frente a los sármatas y sus rápidos ataques de caballería, introdujo unidades móviles y flexibles que podían responder con rapidez. El emperador también valoraba la importancia de la logística y el suministro. Aseguró que sus ejércitos estuvieran bien abastecidos y que las rutas de comunicación fueran seguras. La construcción de puentes, caminos y fortificaciones facilitaba el movimiento de tropas y garantizaba que pudieran operar eficazmente incluso en territorios hostiles. Su relación con las legiones era cercana y respetuosa. Compartía las mismas dificultades y privaciones que sus soldados, durmiendo en campamentos y comiendo las mismas raciones. Este enfoque generaba lealtad y admiración entre las tropas, que veían en él no solo a un líder, sino a un camarada. Reconocía y recompensaba el valor y el servicio, estableciendo un sistema de méritos que motivaba a sus hombres. Marco Aurelio también era consciente de la importancia de la moral. Mantenía a sus soldados informados sobre el progreso de las campañas y los objetivos a largo plazo. Sus discursos y escritos buscaban inspirar y fortalecer el espíritu de lucha, enfatizando el honor y el deber hacia Roma. A pesar de las presiones y el estrés de la guerra, el emperador nunca abandonó su perspectiva filosófica. Sus reflexiones personales, muchas de las cuales se encuentran en sus meditaciones, muestran cómo aplicaba los principios estoicos para mantenerse centrado y tomar decisiones equilibradas. Consideraba que la guerra era un mal necesario, pero siempre buscaba minimizar el sufrimiento y actuar con justicia. Las victorias y logros militares de Marco Aurelio no solo protegieron al imperio de amenazas inmediatas, sino que también establecieron precedentes y enseñanzas para futuros comandantes. Su liderazgo ejemplar combinaba inteligencia estratégica, empatía y una ética sólida, características que lo distinguen en la historia militar romana. Las prolongadas guerras y el devastador impacto de la peste antonina habían dejado al imperio en una situación económica precaria. Las arcas estatales estaban exhaustas, la producción agrícola había disminuido y el comercio se había reducido. Marco Aurelio se enfrentaba al desafío de restaurar la estabilidad económica mientras continuaba financiando las campañas militares esenciales para la seguridad de Roma. Una de las medidas adoptadas fue la devaluación de la moneda. El contenido de plata en el denario fue reducido, lo que permitía acuñar más monedas con la misma cantidad de metal precioso. Si bien esto incrementó la liquidez a corto plazo, también provocó inflación y disminuyó la confianza en la moneda romana. Los precios de los bienes aumentaron, afectando especialmente a las clases más bajas. Para obtener fondos adicionales, el emperador implementó medidas fiscales más estrictas. Aumentó los impuestos sobre las propiedades y las herencias, y combatió la evasión fiscal con mayor rigor. También promovió la venta de propiedades imperiales y tesoros, incluyendo joyas y obras de arte, para recaudar dinero. Incluso llegó a subastar bienes personales, mostrando su compromiso con el bienestar del imperio. Marco Aurelio también fomentó la reactivación de la agricultura y la producción. Ofreció incentivos a los agricultores para que cultivaran tierras abandonadas y apoyó la reconstrucción de áreas afectadas por la guerra y la peste. Además, impulsó el comercio interno y externo, eliminando algunas barreras y facilitando el movimiento de mercancías. Estas medidas, aunque necesarias, generaron tensiones sociales. Los ciudadanos más ricos se resistían a los impuestos adicionales, y la inflación afectaba el poder adquisitivo de la población en general. El emperador intentó mitigar el descontento mediante subsidios y programas de ayuda para los más necesitados. La crisis económica también impactó en el ejército. El pago y el suministro de las legiones se volvieron más difíciles, lo que podía afectar la moral y la eficacia militar. Marco Aurelio priorizó el mantenimiento de las fuerzas armadas, consciente de que sin ellas el imperio estaría indefenso. A pesar de los esfuerzos, la recuperación económica fue lenta y complicada.
El emperador enfrentaba un delicado equilibrio entre las demandas financieras y las necesidades de la sociedad. Su liderazgo en este ámbito mostró una vez más su pragmatismo y sentido del deber, aunque también reveló las limitaciones y desafíos inherentes al gobierno de un vasto imperio en crisis. Las lecciones de esta época evidencian la interdependencia entre la economía, la política y la seguridad. Las decisiones financieras de Marco Aurelio sentaron precedentes que influirían en las políticas económicas romanas en los años siguientes, destacando la importancia de una gestión equilibrada y sostenible. Consciente de su propia mortalidad y los desafíos que el imperio continuaba enfrentando, Marco Aurelio decidió asegurar una transición ordenada del poder. En el año 177 después de Cristo, nombró a su hijo Cómodo como coemperador, asociándolo oficialmente al trono. Esta decisión marcaba la primera vez en casi un siglo que un hijo sucedería directamente a su padre, rompiendo con la tradición de adoptar al sucesor más capaz. Cómodo, joven y carismático, comenzó a participar en las campañas militares junto a su padre. Marco Aurelio esperaba que esta experiencia lo preparara para las responsabilidades del liderazgo y le inculcara los valores y la disciplina necesarios. Sin embargo, desde el principio surgieron preocupaciones sobre el carácter y las capacidades de Cómodo. A diferencia de su padre, Cómodo mostraba una inclinación por el lujo, el entretenimiento y los placeres de la vida cortesana. Algunos en el Senado y el ejército cuestionaban su compromiso y temían que careciera de la sabiduría y la fortaleza moral que caracterizaban a Marco Aurelio. Las expectativas eran altas y la sombra del emperador filósofo era larga. Marco Aurelio, consciente de estos temores, dedicó tiempo y esfuerzo a educar y guiar a su hijo. Le impartió enseñanzas filosóficas y políticas y lo involucró en decisiones de Estado. Creía firmemente que, con el ejemplo y la orientación adecuados, Cómodo podría convertirse en un gobernante justo y eficaz. Sin embargo, las señales de advertencia persistían. Cómodo a menudo se mostraba impaciente con los asuntos de gobierno y prefería dedicar su tiempo a actividades deportivas y espectáculos. Su personalidad contrastaba fuertemente con la austeridad y el sentido del deber de su padre. La designación de Cómodo generó inquietud entre los líderes militares y políticos. Algunos temían que su ascenso pudiera llevar a una inestabilidad interna y a un cambio en las políticas que habían mantenido al imperio unido. Sin embargo, la autoridad de Marco Aurelio y su deseo de preservar la continuidad dinástica prevalecieron. Este periodo fue una mezcla de esperanza y preocupación. Mientras algunos veían en Cómodo la oportunidad de una nueva era de prosperidad, otros temían que su liderazgo pudiera socavar los logros alcanzados. La relación entre padre e hijo se convirtió en un elemento central en los últimos años del reinado de Marco Aurelio, reflejando las complejidades de la sucesión y la naturaleza humana. La preparación de la sucesión fue un acto de fe y responsabilidad por parte de Marco Aurelio. A pesar de las dudas, confiaba en que su legado y enseñanzas podrían guiar a Cómodo y asegurar el futuro del imperio. Solo el tiempo revelaría el desenlace de esta decisión crucial. En el año 180 después de Cristo, durante una campaña militar en Vindobona, Marco Aurelio enfermó gravemente. A pesar de su fortaleza y resistencia, sucumbió a lo que muchos creen que fue una epidemia, posiblemente la misma peste que había asolado al imperio años atrás. Su muerte marcó el fin de una era y dejó un profundo vacío en el liderazgo romano. La noticia de su fallecimiento se extendió rápidamente por el imperio, causando consternación y duelo entre ciudadanos, soldados y senadores. Marco Aurelio había sido no solo un emperador, sino también un modelo de virtud y sabiduría. Su reinado, a pesar de las dificultades, había mantenido la unidad y la fortaleza de Roma en tiempos turbulentos. La transición del poder a Cómodo se llevó a cabo sin resistencia aparente. El joven emperador regresó a Roma y asumió el trono como único gobernante. Sin embargo, las expectativas sobre su liderazgo eran mixtas. Mientras algunos esperaban que continuara el legado de su padre, otros temían que su personalidad y prioridades pudieran llevar al imperio por un camino diferente. La muerte de Marco Aurelio simbolizó el cierre del periodo de los 5 buenos emperadores, una sucesión de líderes que habían gobernado con justicia y eficacia.
Su ausencia dejó a Roma en un momento crítico, enfrentando desafíos internos y externos que requerían un liderazgo sólido y comprometido. El legado de Marco Aurelio fue honrado con monumentos, estatuas y ceremonias. Su obra Meditaciones comenzó a ser reconocida como una joya de la filosofía estoica, ofreciendo sabiduría y guía más allá de su tiempo. Su vida y acciones se convirtieron en estándares contra los cuales se medirían los futuros emperadores. Sin embargo, el reinado de Cómodo pronto demostraría ser una ruptura con el pasado. Su estilo de gobierno, centrado en el lujo y el poder personal, contrastaba fuertemente con la austeridad y el servicio público de su padre. Las decisiones y políticas de Cómodo generaron descontento y condujeron a un periodo de inestabilidad y decadencia. La muerte de Marco Aurelio no solo marcó el fin de su vida, sino también el fin de una era dorada para el Imperio Romano. Su ausencia permitió que las tensiones latentes emergieran y que las virtudes que habían sostenido a Roma comenzaran a desvanecerse. Su legado, sin embargo, perduraría como un recordatorio de lo que un liderazgo sabio y virtuoso podía lograr. El reinado de Marco Aurelio dejó una huella imborrable en la historia de Roma y en el pensamiento occidental. Como emperador, enfrentó desafíos sin precedentes, desde guerras en múltiples fronteras hasta crisis económicas y pandemias. Su capacidad para mantener la estabilidad y la integridad del imperio en medio de tales adversidades es testimonio de su liderazgo excepcional. Marco Aurelio es ampliamente reconocido como el emperador filósofo, gracias a su obra Meditaciones. Este texto, escrito para sí mismo durante sus campañas militares, ofrece profundas reflexiones sobre la vida, el deber, la virtud y la naturaleza humana. Su enfoque estoico proporcionó una guía ética que trascendió su tiempo, inspirando a generaciones futuras de líderes y pensadores. En términos militares, sus estrategias y reformas fortalecieron al ejército romano y adaptaron sus tácticas a las cambiantes amenazas. Su énfasis en la disciplina, la innovación y la moral del soldado mejoró la eficacia de las legiones y aseguró la protección del imperio durante su reinado. Sus reformas administrativas y legales modernizaron el gobierno y promovieron la justicia social. Combatió la corrupción, protegió a los más vulnerables y buscó equilibrar las cargas fiscales. Estas acciones contribuyeron a una mayor cohesión social y sentaron las bases para futuras políticas progresistas. El legado de Marco Aurelio también incluye su enfoque humanista y ético en el liderazgo. Su compromiso con el servicio público, la humildad y la empatía lo distinguió de muchos de sus predecesores y sucesores. Su vida es vista como un ejemplo de cómo el poder puede ejercerse con integridad y responsabilidad. Sin embargo, su decisión de nombrar a su hijo Cómodo como sucesor es a menudo objeto de debate. Algunos argumentan que esta elección, basada en el afecto familiar, ignoró las señales de advertencia sobre el carácter de Cómodo y contribuyó a la posterior inestabilidad del imperio. El impacto de Marco Aurelio en la filosofía y la ética es quizás su contribución más duradera. Sus escritos ofrecen una perspectiva práctica y accesible del estoicismo, enfatizando la importancia de la virtud, el autocontrol y la aceptación de los eventos fuera de nuestro control. Su pensamiento continúa siendo estudiado y aplicado en contextos modernos. En resumen, el legado de Marco Aurelio es multifacético y profundo. Su reinado representa un punto culminante en la historia romana, combinando el liderazgo efectivo con una visión moral y filosófica. A pesar de los desafíos y las imperfecciones humanas, su vida y obra siguen siendo una fuente de inspiración y aprendizaje para aquellos que buscan entender el arte del buen gobierno y la naturaleza de la condición humana. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete para más historias. Gracias.